¿Qué tal? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad más justa, más equitativa, más humana, más verde que todos y todas queremos y nos merecemos. Y en el programa de hoy, en esta semana de mayo, vamos a estar tratando un tema que nos preocupa y nos ocupa hace muchos años. En el marco de nuestra lucha y de nuestro trabajo contra la violencia contra las mujeres, la trata de personas y particularmente la trata vinculada a la explotación sexual es y sigue siendo un tema que todavía no ha cobrado la visibilidad pública y la responsabilidad por parte de muchos estamentos que debiera. Por supuesto, el caso de Marita Verón, el juicio que se está llevando adelante en Tucumán, de la mano de todo lo que ha trabajado Susana Trimarco, ha tenido mucho impacto, mucha visibilidad, pero desde hace muchísimos años muchas organizaciones de mujeres venían bregando por esta temática y todavía hay lugares del submundo a lo largo y ancho del país que siguen siendo invisibilizados, no solo por los medios de comunicación o por los funcionarios y funcionarias públicas, sino que la sociedad los ve como naturalizados. ¿Sí? Me refiero a bares, boliches bailables, casas de masajes, hoteles, alojamiento, que muchas veces en el costado de una ruta, a la vuelta o a la media cuadra de tu casa están, todo el mundo sabe que están, pero nadie sabe o nadie quiere ver que allí hay explotación sexual de mujeres, trata y proxenetismo. De esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. Bueno, aquí estamos en Acción Urbana y bueno, les voy a recordar dos actividades muy relevantes hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el diputado Gentili de Proyecto Sur. Vamos a estar con un tema importante, con organizaciones de migrantes, de toda la diversidad que acoge nuestra Ciudad de Buenos Aires, en el Salón San Martín de la legislatura a las 17 horas. Nuestro evento de hoy se llama Buenos Aires Diversa. Nos acompañan organizaciones no gubernamentales de migrantes peruanos, bolivianos, paraguayos, brasileros, uruguayos, de toda la diversidad. Fundamentalmente vamos a estar debatiendo dos proyectos de ley que son muy importantes, donde yo he acompañado al diputado Gentili. Uno de ellos es un proyecto para que las personas no tengan que volver a inscribirse para poder votar en la ciudad, que no haya un doble empadronamiento, sino que con su documento ya de precaria o de ciudadanía porteña alcance para que no tengan que volver a inscribirse como para votar en una elección en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que todos los migrantes pueden votar juntas comunales, hasta jefe de gobierno de la ciudad. Lo único que no pueden votar son autoridades nacionales. Y también para que las personas migrantes puedan ser integrantes de las juntas comunales, que por ahora la ley de comunas lo bloquea. Nosotros creemos que eso va a facilitar en gran medida, como hay población migrante tan importante en nuestra ciudad, y vos también has trabajado mucho en este tema, que es explotada muchas veces, si pueden tener el poder del voto y de ser elegidos, bueno, va a ayudar también para que su ciudadanía se amplíe. Y el miércoles 17:30 vamos a estar en la sala de conferencias de la legislatura, en una conferencia de prensa, todos los diputados y diputadas de la ciudad que acompañamos los proyectos de ley de despenalización para la tenencia, para el consumo de drogas hasta ahora prohibidas, un debate que se las trae, pero que vamos a acompañar sin duda. Así que bueno, muchas gracias. Ahora sí, con nuestros invitados para hablar de trata, proxenetismo en la Ciudad de Buenos Aires. Lorena Martins, que bueno, estamos acompañándola y trabajando
para el esclarecimiento y para apoyar todo lo que podamos del caso que ella ha denunciado a su propio papá en relación a, bueno, digamos, situaciones de trata y explotación sexual en la Ciudad de Buenos Aires y en México. También nos acompaña Sara Torres, una histórica que integra la coalición argentina contra la trata de personas y también en el ámbito del Mercosur están trabajando en red. Y Gustavo Vera, también son todos muy conocidos, titular de la Fundación La Alameda, que ha denunciado casos de explotación, no solamente de trata por explotación sexual, sino también de casos de explotación laboral. Lorena, muy preocupados por esa situación en la causa en la cual la jueza Servini había pedido el archivo, pero ahora con nueva prueba parece que va a retomar el impulso. Sí, había pedido el archivo un poco también argumentando que había otras causas judiciales, otros procesos en contra de la misma persona, en contra de mi padre. De todas formas, yo creo que es una locura archivar la causa y tal como dijo el fiscal Delgado, habría que, si no, juntarlas por conexidad, pero no archivarlas, porque haya otros procedimientos judiciales. De todas formas, yo le agradezco a la Alameda, acá a Gustavo, que tuvieron, bueno, la voluntad y el valor de ir, de acercarse a uno de los prostíbulos denunciados e intentar ver lo que estaba pasando adentro. Hicieron una cámara oculta y bueno, hay una chica que no tenía documentos, que había empezado en ese local ejerciendo la prostitución siendo menor de edad. Bueno, cuenta, es un relato de una chica que cuenta cómo funciona ese local y algunos otros locales de Recoleta también. Y fue también una movilización importante, porque más allá de la cámara oculta, hubo toda una movilización de vecinos de Recoleta denunciando estas situaciones, ¿no? ¿Cómo fue este movimiento? Efectivamente, hay una asamblea autoconvocada que está funcionando en Recoleta, donde se armó un mapa del delito, y básicamente los vecinos coincidieron en que en el barrio había 41 prostíbulos, la mitad de los cuales distribuye cocaína en forma minorista y en algunos casos hay algunas denuncias de mayorista. El núcleo central, el núcleo duro, es donde está Madajo, Black, Sodoma, Play, en Vicente López y Ascuénaga, digamos, esa es la zona más clave, digamos, del proxenetismo y de la trata, yo diría en la Argentina, no en la capital, o sea, no solamente en la capital, porque tienen terminales también y sucursales en Mar del Plata, en la Patagonia, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hace rato que estamos batallando. Lorena tiene la causa contra la red que encabeza Raúl Martins. Nosotros tenemos otra causa contra la red donde está Madajo, Black, etcétera, etcétera. Estamos lidiando contra jueces que no quieren hacer nada. Y anteriormente a nosotros, una víctima, Karina Ramos, se fue a hacer una denuncia en Canicoba Corral, también bastante extensa, sobre los mismos lugares. Y lamentablemente no hay una disposición por parte de los jueces, sobre todo en Comodoro Pi, sobre todo en Capital Federal, porque en el interior los resultados son un poco más importantes. Por ejemplo, en Santa Cruz se cerraron las casitas, en Mar del Plata hubo un montón de allanamientos y hay récord de procesados y detenidos, en La Pampa también. Hay una jueza del Chaco que hace un trabajo extraordinario contra la trata y lleva adelante realmente allanamientos espectaculares y con muy buen éxito. Hay una fiscal federal en Córdoba que pasa lo mismo. O sea, digo, no es el panorama nacional, pero Comodoro Pi parece ser un coto inexpugnable, digamos, para cualquier batalla que uno pretenda dar en materia de trata sexual. Por el contrario, empieza a haber fallos del tipo, se puede permitir la prostitución, digamos, como un acto privado según el artículo 19, si es puertas para adentro. El juez filósofo resolvió esta cuestión, está en casación. Cuando sabemos que es prácticamente imposible que las chicas ejerzan la prostitución de forma independiente en la capital federal, porque es necesario arreglar con la policía, con algunos empleados del gobierno de la ciudad, entonces sería imposible, digamos. Siempre alguno está regenteando, sí, tal cual, si no lo hacen. Vos que tenés un largo recorrido en el tema, decinos un poco cómo ves, me da un aliciente que Vera nos comente esta diversidad de situaciones, porque quiere decir que algunos espacios se van abriendo, pero me interesaría saber fundamentalmente cómo va el tema de la reforma de la ley nacional, porque no nos olvidamos que nosotros tenemos pendiente, hay un debate que tiene que ver con cerrar un poco más una compuerta que es la de las adultas
que hasta ahora muchas veces los jueces toman eso como la prostitución, como ejercicio individual, cuando las propias mujeres están en situación de trata, ¿no? Bueno, el tema de la ley sigue siendo un va y viene estancado. No sé por qué omiten la existencia de la ley del convenio del 49, que es ley nacional. Había hace 20 como un cierto consenso después, desde que se sancionó la anterior, había un nuevo consenso para avanzar en este debate. Claro, no, sé para retomar. Sí, o sea, por eso. Porque el convenio del 49 sigue siendo ley nacional vigente, está incorporado en la Constitución, pero nadie lo menciona. ¿Por qué? Porque tiene la palabrita explotación de la prostitución ajena. ¿El proyecto está tanto por Senado como por diputados o está solo en diputados? No sé cómo está ahora porque está en ambos lados, pero los dos proyectos están basados en el protocolo de Palermo. Tiene media sanción en diputados. Por eso. Tiene media sanción en diputados, pero el proyecto, a ver, toma algunas reivindicaciones que las ONG venían señalando. Por ejemplo, aumenta las penas, se establece una especie de control federal, digamos, de la política contra la trata, donde participan los 3 poderes del Estado y donde participa la pluralidad de las fuerzas que tienen representación. También elimina la cuestión del consentimiento, que es una cuestión clave, que justamente era la que impedía avanzar. Todo. Pero, sin embargo, hay una cuestión en la que las ONG venían planteando avanzar, y al igual que otros países, hubo una férrea resistencia de los bloques mayoritarios, particularmente del diputado Gil Lavedra, cuando se dio aquel debate, y tenía que ver concretamente con la incautación de los bienes de estos mafiosos y la reutilización social. O sea, lo que se hace en Italia, lo que se hace en Brasil, lo que se hace en Suecia, yo diría, seguir la ruta del dinero. Por eso, yo diría, por experiencia, si ya tiene una media sanción, es importante tratar de que esto, tal como vino de diputados, se apruebe y en todo caso plantearlo esto por proyecto por separado. Les comento, entre tanto, que yo fui a esta reunión que se hizo en Estambul de AWID y que trabajamos el tema fundamentalmente de esto que vos estás diciendo, de que el combate a la trata, igual que el combate al tráfico de armas o al tráfico de drogas, comienza por combatir los paraísos fiscales y combatir la ruta del dinero, porque, digamos, por supuesto que se puede combatir desde que haya educación sexual en las escuelas y menos prejuicios, visibilizar, trabajar sobre el consumidor, poner sanciones, pero el crimen organizado está garantizado por el movimiento del dinero ilegal, que es el que corrompe a policías y funcionarios y funcionarias. Eso denuncia lavado, en mi denuncia también denuncio lavado y envío dinero a las Islas Caimanes. Ahora vos fíjate, el ejemplo más importante de que esto, por ejemplo, un fallo del juez federal Torres, vos recordarás en el año 2007, donde no solamente procesa, en un caso de un taller clandestino donde había trabajo esclavo unas 30 personas, procesa al tallerista, procesa al fabricante, le incauta las máquinas, se las da al INTI y le ordena que reagrupa a las víctimas para que trabajen. Se arma un polo textil que está en Melgar 43 en Barracas, ¿sí? Un predio del gobierno de la ciudad. El INTI actualmente lo está administrando, trabajan 7 cooperativas, más de 120 costureros que salieron del trabajo esclavo, utilizando en gran parte maquinaria que fue confiscada a los esclavistas. Este es el camino. Claro. Los prostíbulos, los locales de los prostíbulos tienen que ser para comedores, para bibliotecas, para otras cuestiones. Y perseguirlos, y perseguir la ruta del lavado de dinero. Por ejemplo, en Italia se ha llegado a confiscar y a incautar y a poner bajo control de los trabajadores una siderúrgica que aparentemente no tenía nada que ver con la mafia, pero estudiando su origen económico se llegó a la conclusión de que estaba vinculada a la mafia siciliana y por lo tanto se procedió a confiscarlo automáticamente. En Brasil se acaba de sacar una ley similar. Creo que si avanzamos y empezamos a dar casos ejemplificadores como lo del polo textil, que fue una acción individual de un juez buscando una artesanía de artículos y leyes, ¿sí? Seguramente vamos a poder avanzar. ¿Qué decías, Sara, de esto? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el camino del dinero, el camino de la legitimación y por otro lado, Argentina como país abolicionista no puede tener publicidad en todos los medios de lugares donde se explota la prostitución ajena y sin ninguna sanción de ningún lado. Claro, ahí habría que poner en marcha, digo, a favor de la nueva ley de medios y de la nueva ley de violencia contra las mujeres, porque por la vía de ambas leyes se podría trabajar denuncias en AFASCA
que si bien tienen un tiempo muy largo porque hay que darle la garantía del debido proceso, yo creo que van a terminar dando sus frutos y resultados porque hay situaciones verdaderamente graves y agraviantes para las mujeres en cuanto a la publicidad que mencionás, ¿no? Sí, 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 eso es. Decime una cosa, en el ámbito del Mercosur, las redes, nosotros veníamos trabajando mucho con la Organización Internacional de Migraciones, cuando yo estaba en el INADI, sí. ¿Cómo avanzan los trabajos? Sobre todo yo trabajé bastante con varias funcionarias de Paraguay. Hay, digamos, en las dos redes que teníamos de Bolivia por trabajadores y de mujeres por Paraguay, ¿cómo está esto empezando a funcionar o cómo se materializa en cuestiones concretas? Bueno, Teresa Martínez, que es la fiscal de Paraguay, que realmente hizo un trabajo enorme, empezó a tener algunos obstáculos en su tarea. Incluso yo estuve en un seminario que ella organizó del Mercosur, que fue muy, muy interesante, pero no se está potenciando como debiera, dado las conclusiones que sacamos de ese evento. Pero las fallas vienen porque está teniendo problemas en su país, en la interacción de un país con el otro. ¿Qué es lo que está pasando? En su país, o sea, avanzó mucho y entonces empezó a tener algunos obstáculos. Y no se legisla la trata interna. La trata interna no está legislada en Paraguay. No. Y es gravísimo eso porque es lo que le permite a la mafia actuar con absoluta impunidad dentro de ese territorio. Sí. Claro, entonces ya ahí lo internacional... Sumado a toda la situación de corrupción y cohecho que ya sabemos, la triple frontera, bueno, obviamente. ¿Cómo está la situación del caso en México y la relación México-Argentina en la causa Martins? En México la causa sí que sigue abierta, pero sí que hay conflictos, entiendo, con la relación con los juzgados de Argentina. O sea, según el secretario de Servini de Cubría del juzgado, me dijo que ellos sí van a allanar, porque acá hay muchas cosas sorprendentes en esta causa judicial. La mantienen en secreto de sumario, como si fueran a hacer algo, como si fueran a intervenir teléfonos o hacer un allanamiento, y hasta que se archiva. O sea, estuvo en secreto de sumario hasta que se archivaba. Yo creo que es para que no se filtre la información que había ahí adentro, sinceramente. Ahora te pregunto, si Raúl Martins está en México, sí, y también hay causas contra él en México, ¿esas causas avanzan o tienen mayor problemas y protección que en Argentina? Se va pasando la pelota. El secretario de Servini de Cubría me decía, nosotros no allanamos porque estamos esperando que... coordinarlo con México y hacer los allanamientos en forma simultánea en México. Una cosa son los locales que están acá, otra cosa son los locales que están allá. Lo lógico es que cada uno actúe en su Estado nacional mexicano tiene intención de avanzar y los estados provinciales, un estado provincial o distrital o federal, distrital, sí, no. El de Quintana Roo es el que lo está protegiendo. Es el que lo está protegiendo, exacto. Hay un conflicto de este tipo muy fuerte de competencias. Bueno, la coalición en México lo denunció ya hace varios años y lo viene haciendo la denuncia permanentemente y hace las presentaciones judiciales y cuando la causa medio se cae o pasa algo, hace una nueva denuncia para... A ver, hay un pedido de expulsión de Martín por parte del Estado Nacional Mexicano. Sí. Sí. Esto es lo que está disputándose en la justicia y contra esto está peleando Martín. A Martín se le pide, la Dirección de Migraciones del Estado Mexicano pide echarlo del país directamente. Y esto no de ahora, de hace varios tiempos atrás. A través de corrupción, que algunos jueces lo amparen y bueno. ¿Está bueno? Acá no hemos llegado ni siquiera que la Agencia de Control Comunal haga 5 inspecciones, digamos. Esto me interesa, porque nosotros venimos batallando fundamentalmente desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestro humilde ámbito de competencia, con esta situación que nosotros entendemos que es de corrupción sistemática y permanente del funcionamiento de la Agencia de Control Comunal. Independientemente de esta causa en particular, en relación a estos lugares que vos acabas de mencionar... A ver, lo que se sabe es que los inspectores de control comunal en esta zona dura, digamos, de narcoprocedentismo Recoleta, van a cobrar regularmente la coima. Algo que yo lo hice, no solamente lo judicialicé, sino que además se lo informé abiertamente al gobierno de la ciudad y no hizo absolutamente nada. Sigue ocurriendo. Los que han fraguado las habilitaciones en Gela, en Play, en Madajos, en Sodoma, etcétera,
fueron Martín Farrell y Vanessa Berkowski, lo hicieron obviamente a cambio de dinero. Recordemos que estos dos funcionarios fueron renunciados o renunciaron espontáneamente por cuando hechos de corrupción. Su avance en las causas en los que están implicados complicaba ya el gobierno de la ciudad. Pero estas causas siguen, no es que están muertas estas causas, pero digamos, lo que nosotros vemos es que no es un hecho de corrupción aislado, no es un funcionario. No, por ejemplo. Estamos hablando de un sistema que habilita a que esto suceda. Esto puede suceder con un boliche que no tiene las condiciones para funcionar, un restaurante, una pizzería, pero en este caso se complejiza con el hecho de que estamos hablando de personas en situación de trata. Y que es un problema estructural, te lo demuestra esos dos nombres, paradójicamente, que son los mismos nombres que los padres y familiares de víctimas de Cromañón ya venían denunciando por hechos de corrupción de la época de gobiernos anteriores. Quiero decirte... Hablemos de que también está Beara con los mismos funcionarios. Tal cual. Quiero decirte, hay un núcleo duro, de alguna manera, que maneja el mapa del tesoro dentro de control comunal, que hace que todavía siga siendo una cueva de corrupción, de cohecho, de coima, soborno, impresionante, ¿no? Yo quería agregar algo. Una cámara oculta con Brut. Sí. A mí me gustaría comprometerlos a que me detalles la lista de todos estos lugares que vos mencionaste para que yo pueda hacer un pedido de informes específicamente sobre las habilitaciones, cuándo, qué inspectores fueron, cuántas veces fueron, digamos, como para cruzar un poco la información de que... Sobre la lista de los 41 prostíbulos, los vecinos, antes de hacer el cacerolazo que hicieron el lunes, donde 1000 vecinos fueron a la puerta de Madajo a repudiarlo, lo cual no es un hecho menor. No es un hecho menor que la gente empiece a ver que la trata de personas es un problema de derechos humanos, es un problema de narcotráfico y es un problema de seguridad también. Y lo empezaron a ver correctamente, hicieron un mapa que lo mostraron en todos los canales. El problema del proxenetismo, el problema de la trata se empieza a visibilizar. Esto se presentó en el Ministerio de Seguridad de Nación, de Ciudad, en la Defensoría del Pueblo y en la FIP. La Defensoría del Pueblo seguramente tiene a disposición toda la información y no hay ningún problema para que si hay alguna comisión específica los vecinos vayan y lleven ese mapa. Te aclaro que en otro barrio... corresponde a dos comisiones, la de seguridad en la ciudad, pero también y particularmente la de desarrollo económico, porque es la que sigue Agencia de Control Gubernamental. Estamos terminando tus conclusiones. Sí, algo que es importante. A ver, los locales baile clase A están habilitados en la República Argentina y según el estatuto, el convenio, estamos hablando de convenios del año 75, vigentes hoy día. Lo que no está incluido en ese convenio es el pase. O sea, el rol de las mujeres en esa situación es solamente facilitar que el cliente tome copas y ellas cobran supuestamente por las copas. Entonces, en esos lugares han sido siempre registrados, porque no tiene que haber habitaciones, no tiene que haber ningún lugar de pase. Pero ya fue la AGC la semana pasada, ahora 10 días, y encontraron habitaciones, ni siquiera están con esa habilitación, sino como bares, o sea que no se cumple nada. Pero por eso me refiero, los que están habilitados como clase A, supuestamente no, pero también han encontrado pasadizos, puertas, cosas en los cuales... y eso se verifica todo el tiempo. A mí me gustaría poder establecer a través de ustedes el contacto con esa mesa, poderlos invitar a la legislatura para que expongan frente a los distintos diputados con sus mapas y sus cuestiones y nosotros poder hacer un monitoreo también con la potestad que tenemos como diputados para ver y revisar algunos de estos lugares. Sí, aparte hay otros barrios que también están entregando mapas del delito, Liniers y Versalles han entregado uno el año pasado, han logrado que se cerraran la mitad de los prostíbulos en diversas causas. Hubo muchas movilizaciones de los vecinos. Caballito está terminando uno. Parque Avellaneda acaba de entregar uno a las mismas autoridades que te mencioné. Con lo cual hay varios barrios donde hay una cantidad importante de vecinos que está empezando, digamos, Tomamos nota de esos 3 o 4 barrios y de lo que queda pendiente, nos ponemos a disposición. Incluso podemos ir a hacer el recorrido. Obviamente no es lo mismo hacer una cámara oculta que aparecer allí los diputados, pero podemos hacerlo y me parece que siempre cuantas más cruces de miradas podamos dar este tema, va a ser interesante para develar. Las legales, las ilegales, las transversales... Bueno, les agradezco mucho, vamos a seguir acompañando el tema, la reforma legal pendiente y sobre todo en la competencia que tenemos de la ciudad,
la mirada puesta en la Agencia Gubernamental de Control y su sistema, nosotros entendemos que claramente de corrupción, habilitando estos lugares. Los esperamos entonces la semana que viene y hoy sí nos acompañan a las 17 horas en la legislatura con este evento tan importante, con migrantes de la diversidad y tratando de que la ciudadanía de todos y todos los migrantes en la Ciudad de Buenos Aires sea más plena, que puedan elegir sin tanto preámbulo y ser elegidos para sentirse parte verdaderamente de nuestra ciudad y tomar más decisiones que los van a afectar seguramente a ellos. Así que los esperamos a la tarde y por nuestra parte hasta la semana que viene. Muchas gracias. Thank you.